Hola, ¿qué tal? Esta clase está dedicada a Theodor Adorno, otro exponente de la teoría de la ciencia alemana. Vamos a conocer el pensamiento de Theodor Adorno a través del análisis de su texto sobre la lógica de las ciencias sociales. En este texto Adorno debate con Karl Popper, razón por la cual esta clase sobre este epistemólogo la voy a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a exponer el pensamiento, la epistemología de Karl Popper, y la segunda parte les voy a contar cuáles son, bueno, algunas de las coincidencias que tiene Adorno con Popper y sobre todo las diferencias que plantea en relación a este autor. Karl Popper, lo claro de entrada, es un epistemólogo que es, si bien es alemán, es un exponente de la corriente epistemológica que hemos visto en la unidad anterior, que es la filosofía de la ciencia anglosajona. Adquiere la ciudadanía británica. Karl Popper nace en 1902 y muere en 1994, muere en Londres. Es un representante del liberalismo, un liberalismo conservador. Su preocupación fundamental, como la de otros epistemólogos que ya hemos visto, es cómo delimitar, cómo marcar el límite entre la ciencia y la metafísica. ¿Cuál es el criterio para distinguir lo que es ciencia de lo que es metafísica? Este límite entre ciencia y metafísica es lo que él denomina criterio de demarcación. El criterio de demarcación es el criterio por el cual se distingue y se diferencia lo que cae dentro del campo de la ciencia y lo que queda dentro del campo especulativo, el campo de la metafísica. Para eso él se ocupa entonces de lo que es la lógica de la ciencia y el método de la ciencia, y de ahí él va a extraer este criterio de demarcación. Para eso él, bueno, los textos de referencia de los que él expone su desarrollo, sobre todo el texto principal de Karl Popper, es la lógica de la investigación científica. Pero hay un segundo texto en el que él va a exponer aquello de lo cual se va a ocupar Adorno de responderle, que es la lógica de las ciencias sociales. Los dos textos de referencia de Karl Popper son la lógica de la investigación científica y la lógica de las ciencias sociales. Estos textos no se los hemos dado como obligatorios para no sobrecargarlos de texto en esta cruzada virtual. Pero yo voy a hacer un resumen en esta primera parte de la clase sobre Adorno. El Popper entonces lo que hace es analizar la lógica de la ciencia, es decir, la lógica del método. Y lo primero que plantea es la característica que tiene el conocimiento científico. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento que combina un conocimiento de tipo empírico. Conocimiento empírico quiere decir conocimiento particular, un conocimiento de lo observable. Esta mesa, esta silla, esta familia, esta persona, con un conocimiento universal, que se refiere al conocimiento acerca de enunciados de todas las mesas, todas las familias, todas las personas. Digamos, una teoría sobre la personalidad habla de todas las personas. Una teoría antropológica sobre la prohibición del incesto habla de la organización familiar, no se refiere a una familia en particular. Esa es la dimensión universal del conocimiento. Tenemos dos componentes del conocimiento científico, un componente empírico y un componente universal. Y ahí hay un problema, porque el todos no es observable. Y la ciencia, el conocimiento científico exige, como uno de sus requisitos, que ese conocimiento sea observable.
Pero el otro requisito exige que el conocimiento sea universal. O sea, son dos requisitos que, digamos, que se contradicen entre sí. Es como una contradicción interna, una exigencia de dos cosas que, ¿cómo se combinan? ¿No? ¿Cómo es posible conciliar estos dos requisitos, estas dos exigencias? ¿No? Si es empírico, no es universal, porque si es empírico se refiere a este objeto que está delante de mí, que es observable. Y si es universal, no es empírico, porque se refiere a todos los casos habidos y por haber. Este es el problema central que señala Popper, problema epistemológico fundamental. Dice que este problema fundamental, este problema epistemológico ha sido mal resuelto por esa corriente que se llama el empirismo, o el positivismo, o el inductivismo, que nosotros hemos visto en Mill, que propone ese camino que se llama la inducción, que es un conocimiento que a partir de las observaciones particulares pretende llegar a un conocimiento universal, o sea, a partir de lo particular llegar a lo general o lo universal a través de una generalización. Recuerdan, dice Mill, bueno, es una generalización, es un conocimiento probable. Él dice, a los fines prácticos es suficiente, a los fines de su aplicación práctica y el uso social es suficiente. Pero lo que está diciendo Popper es que no tiene lógica, no se sustenta lógicamente a partir de observaciones particulares poder afirmar un universal. Un ejemplo, digamos, sencillo sería, en una experiencia yo me encuentro con un pato y veo que ese pato es amarillo. Ajá, bueno, tengo otra experiencia, veo otro pato y veo que ese pato también es amarillo. Y así, sucesivamente, voy teniendo diferentes experiencias, voy a un zoológico y veo que ahí hay patos amarillos. Entonces tiendo a generalizar y concluyo que todos los patos son amarillos, pero por la sencilla razón que en mi experiencia no me he encontrado con ningún pato negro, pero que los hay, los hay. Ese es el argumento, digamos, que esgrime Popper para criticar la solución, digamos, es ilógica, y el sustento que esgrimen los inductivistas o los empiristas para sostener la solución articula esta doble exigencia de un conocimiento que debe ser observable y al mismo tiempo universal. Dice, eso no se sostiene. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Dice, bueno, olvídense de la inducción no va, el empirismo no va, el empirismo es eso, ¿sí? Atenerse a los hechos, atenerse a lo observable. Por esa vía también critica al positivismo que solo atiende a lo positivo, a los hechos positivos, a los hechos particulares. Y Popper propone lo siguiente. Dice, lo que hay que hacer es pensar creativamente ideas sobre la realidad. Primer paso. Segundo paso, que esas ideas se transformen en hipótesis que tengan de las cuales se pueda deducir, inferir un contenido empírico, un contenido observable. Primero, ideas. Idear creativamente alguna explicación de la realidad de la ciencia que se quiere estudiar o que sea problemática. Segundo paso, de esas ideas o de esa teoría, deducir, inferir una consecuencia que se desprende de ella, que sea una consecuencia que sea algo que se pueda observar en la realidad. Por ejemplo, bueno, afirmar en ese caso, por ejemplo, que siguiendo con este ejemplo,
La afirmación, todos los patos son amarillos. Vamos a seguir con ese ejemplo. O sea, se desprende una consecuencia observacional que es que habría entonces, los patos que yo encuentre, el pato que yo encuentre va a ser amarillo. O sea, se desprende de la afirmación todos los patos son amarillos, de que yo voy a salir a la experiencia, voy a salir a la realidad y me voy a encontrar, el pato que encuentre va a ser amarillo. Y se desprende de la afirmación todos los patos son amarillos, y como consecuencia lógica de esa afirmación, que el pato que yo me voy a encontrar en la realidad va a ser amarillo. Entonces, tercero, salir a la experiencia, salir a buscar, ¿sí? Salir a buscar un pato negro, ¿sí? Salir a falsar la hipótesis, salir a refutar la conjetura. Entonces, lo que se trata ahí es que la experiencia no va a validar y a verificar la afirmación de que todos los patos son amarillos. La experiencia no valida, no verifica la afirmación universal, pero sí tiene la potencia de criticar, de falsar, porque basta con que en mi experiencia yo me encuentre con un pato negro para que automáticamente e inmediatamente la afirmación de que todos los patos son amarillos caiga por su propio peso. Y eso para Popper es muy importante, es un avance, es una crítica objetiva, y esa es la propuesta, ese es su criterio, ese es el mecanismo que propone, es un mecanismo de falsación, ¿sí? Falsar. Entonces, idear, ¿sí? Proponer una teoría, deducir de la teoría, sea cual sea, una consecuencia observacional, también se llama el método hipotético deductivo, o sea, deducir de la teoría o de la idea, inferir una consecuencia que tenga contenido observacional. Contenido observacional quiere decir que en la realidad se puede observar un contenido que decida acerca de la verdad o la falsedad de la afirmación, ir a contrastarlo, ir a la experiencia, y que sea la experiencia la que decida acerca de la verdad o la falsedad de esa afirmación. Entonces ahí tenemos que el concepto de ciencia en Popper es un conocimiento teórico, teorías, y un método, un procedimiento, ¿sí? Que es un procedimiento crítico, falseador, ¿sí? A condición de que se haga el traslado, la transformación de la teoría en una hipótesis, o sea, que las teorías pueden ser transformadas, que pueden tener un contenido que pueda ser observable en la realidad y que pueda ser refutado. Entonces, el criterio de contraste, el criterio de demarcación, decíamos, criterio de demarcación es el criterio que permite distinguir qué es científico y qué no es científico, qué es una teoría, cuándo una teoría es científica y qué teorías no son científicas. Entonces, una teoría es científica cuando es refutable, cuando admite alguna experiencia en la que pueda ser refutada. Ahora, que sea refutada o no sea refutada es otra cosa, pero que pueda ser refutada, que pueda haber una situación en la que pueda ser falsada o no pueda ser falsada. Digamos, por el contrario, la afirmación meteorológica, mañana llueve o no llueve, no pertenece a la ciencia meteorológica, porque no es falsable. La afirmación mañana llueve o no llueve no es falsable. Cualquiera de las están dadas de las dos alternativas. También la afirmación mañana llueve, ¿sí? Es falsable, porque existe la posibilidad de que sea falsada o no. Entonces, insisto en esta cuestión. El criterio de marcación no es que sea verdadera la conjetura, la hipótesis, sino que pueda ser falsada, que sea falsable, que sea irrefutable en la experiencia, más allá de que en la experiencia finalmente resulte verdadera o falsa.
¿no? Ese es el criterio de demarcación de Popper. Además, es importante subrayar que el énfasis que pone Popper es en el carácter del problema, en la índole del problema entre el sujeto que no sabe, en el que hay algo de un no saber respecto del objeto de conocimiento. Entonces, lo que hace el sujeto el científico es ensayar soluciones, ponerlas a prueba. Esas soluciones tienen que ser refutables, contrastables, para que sean científicas. Entonces, idear, enfrentar un problema de conocimiento. Idear una conjetura, que sería una solución, una respuesta posible, someterla a la realidad. Entonces es una especie de ensayo y error. Someter esa solución a la crítica objetiva, someterla a la realidad, contrastar empíricamente esa solución, y así concibe el avance de la ciencia. Entonces, de alguna manera, la refutación o que quede falsada una hipótesis, una conjetura, es una forma de avance del conocimiento, porque es constatar que no es verdadera esa conjetura, y habrá que barajar y dar de vuelta y construir una nueva solución que deberá superar aquella solución que resultó ser falsa, pero a condición de que pueda ser refutada, que sea una solución que pueda ser sometida a la prueba de realidad. Y afirma Popper que este criterio de cientificidad, de que las teorías puedan ser sometidas a la contrastación empírica, a la prueba de realidad, pueden ser sometidas a la experiencia, que sean observables y refutables en la realidad, también vale para las ciencias sociales, que las ciencias sociales también deben someter sus teorías a la prueba de que la realidad pueda refutarlas. Y esto es lo que Popper publica un artículo sobre esta concepción, sobre esta posición, que incluye a las ciencias sociales, y esto es lo que va a motivar entonces un debate en el que va a participar Adorno, y Adorno va a responderle a Popper. Popper escribe entonces un artículo que se llama La lógica de las ciencias sociales, y Adorno va a responderle en un artículo que se llama Sobre la lógica de las ciencias sociales, y los dos artículos, La lógica de las ciencias sociales de Popper y Sobre la lógica de las ciencias sociales de Adorno, van a ser publicados en La disputa del positivismo en la sociología alemana. Bueno, vamos a continuar luego, sí, vamos a continuar con la segunda parte, donde voy a exponer la respuesta de Adorno a esta concepción epistemológica de